Bueno, la verdad es que los alisios han quitado un poco el calor, tremendo calor que ha habido en los últimos días atrás, pero hoy lo que hay es una ventolera importante en toda la isla de Lanzarote, el norte, el viento del noreste, el clásico de la isla de Lanzarote. En algunas zonas pueden rebasar los 50 kilómetros, sobre todo en las vertientes norte, los 50 kilómetros por hora. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Bueno, una noticia que afecta a toda Lanzarote y que aquí venimos diciendo y ahora lo vamos a analizar, la situación del suministro del agua pues está en precario, siempre ha estado en precario desde hace mucho tiempo, porque desde hace mucho tiempo el sistema no funciona adecuadamente, tenemos tuberías que se pierden parte o gran parte del agua que se produce, tenemos una fábrica de producción de agua en Punta Alta, o en este caso más que en Punta de los Vientos precisamente, que está muy obsoleta, lo que son las plantas desaladoras, y todo ello hace que la noticia sea hoy que una de Lanzarote 3, que producía 30.000 metros cúbicos al día, esté produciendo solo 20.000, esto ya en verano, cuando se necesita más agua, cuando también la agricultura, por aquello de que no llueve, también necesita más agua, pues va a crear problemas y va a llevar a Lanzarote a una situación crítica si se produce cualquier incidente en otra de las plantas desaladoras. Don Andrés Martinón, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Bueno, también está Gloria Artiles hoy en el Café de Periodista. Buenas tardes, Gloria, ¿cómo estamos, Gloria? Bien, gracias. Bueno, pues lo que comentaba Gloria, hoy el canal Gestión advertía de que se está produciendo 10.000 metros cúbicos menos de agua al día. Para que todo el mundo se haga una idea, Lanzarote produce una media de 60.000 metros cúbicos de agua al día. Bueno, pues esto es más del 15% del agua que se va a dejar de meter en la red. Esto se debe a que la planta Lanzarote 3 era una planta muy vieja, se renovó en los últimos años, pero de las tres bastidores hay un lineal, digamos, para entenderlo, que no se renovó. No se sabe por qué, se utilizó el dinero que había previsto para otras cosas, que me imagino que también serían necesarias, pero lo cierto es que no se renovó y claro, ya estaba ya ese lineal, estaba ya en las últimas, por decirlo de manera clara, ¿no? Sí, al parecer es un bastidor que ya tiene 32 años de antigüedad y ha hecho caput. Pues ya ha quedado fuera de servicio, lo que supone 10.000 metros cúbicos, creo que estaba leyendo, de agua menos. Evidentemente Canal Gestión recomienda que ahora hagamos un uso mucho más responsable y sostenible del agua, pero la verdad es que esto es un fallo gravísimo y una falta de previsión de lo que son todas las infraestructuras del agua en Lanzarote, que lleva tiempo hablándose de esto, y el desastre, porque yo veo que es el desastre de la gestión en esta materia, que no se han dado cuenta que tener infraestructuras hidráulicas de primer nivel ya tendría que haber sido acometido hace muchísimos años. Y lo peor es que nos viene todo el verano con una presión turística, se va a incrementar evidentemente en verano, y lo peor de todo también es que para los mismos lanzaroteños, cuando tenemos olas de calor como la que está ocurriendo, pues estar pendientes del agua, me parece que, a mí sinceramente es que lo único que puedo decir es que me parece un desastre en la gestión y una falta de planificación impresionante. Efectivamente, porque es que esto, ya el propio comunicado de Canal Gestión comunica, Andrés, que ya se venía advirtiendo al Cabildo de Lanzarote, en este caso de Dolores Corujo, de la situación en que estaba esa planta desaladora Lanzarote 3, que era urgente su reparación, su renovación, y que finalmente no se ha hecho. Es verdad que por mucho que se arregle esto no resuelve el problema. Cuando aquí veníamos diciendo que la situación del agua es crítica en la isla de Lanzarote, no lo decimos por exagerar, ni porque era Dolores Corujo la que gobernaba. Esto viene de atrás, y echarle solo la culpa a Dolores Corujo no sirve para nada, porque realmente en materia de agua se hizo muy poco en estos 4 años, por no decir que no se ha hecho nada importante de renovación de tubería, más allá de la inversión que estaba prevista en la época de Pedro Sanginés, que era la de la tubería del norte, que se ha atrasado y tampoco se ha podido inaugurar en estos 4 años. Pues sí, yo creo que si hiciéramos un estudio como se hacía antes, lo que más preocupa al ciudadano y los problemas,
el agua se ha convertido, antes yo no tenía la percepción de que había tanto problema del agua, el agua ahora es como top entre los problemas. Y otra de las cuestiones que tú dices, la política del retrovisor que hizo Dolores Corujo embarañó todo este tema de atajar el problema y acusar siempre a Canal Gestión, porque Canal Gestión había sido una opción de Pedro Sanguinet. Efectivamente, por eso, que era Canal Gestión más por ir contra Pedro Sanguinet. Sí. Después se dieron cuenta que era un error, gracias a Andrés Tinga, que hay que decirlo, que Andrés es un poco el que está por encima de estas cosas, y es el único que intentó meter algo de cordura. Pero claro, es que esto no se arregla en 2 días, estos son infraestructuras que se tiene que planear de nada más llegar Dolores para que empiece a entrar en funcionamiento dentro de 2 o 3 años. Efectivamente. Es decir, que esto, si no se prevé con mucho tiempo, ¿qué es lo que le va a pasar a Osvaldo Betancourt? Osvaldo Betancourt, hoy sé que se ha reunido o está reunido en estos momentos el que es el nuevo consejero del consorcio, en este caso Domingo Ceja, con el gerente de Canal Gestión, para que le diga realmente la realidad, en qué momento está ahora mismo la situación, ¿no? Para ver qué medidas se puede adoptar. Pero más allá de medidas puntuales, insistimos, esto tiene que ser una cosa de Estado, ni de partido, ni de coalición, ni del PSOE, ni del inversiones muy grandes, tiene que venir desde fuera. Tiene que ser, igual que el plan insular, tiene que ser cuestiones de que los 3 partidos se pongan de acuerdo. Vamos a olvidarnos ya de la época nefasta, de la época primera, donde vienen todos estos problemas, que es cuando PSOE y PIL gobernaban el INALSA, la antigua INALSA, que después se fue a la ruina, tuvo que rescatarse de alguna manera a través de Canal Gestión, que la gente lo critica y digo, mi madre, gracias a Canal Gestión aquí hemos escapado. Pero es que ahora también creo que estaba previsto publicar, si no lo ha publicado ya, el Lancelot Digital, una noticia que complica todavía más las cosas, y es que el Cabildo de Lanzarote, o mejor dicho, el Consorcio del Agua de Lanzarote, cuyo 60% de las acciones es del Cabildo de Lanzarote y el resto, el 40%, se reparte entre los 7 ayuntamientos, se ha conocido la noticia de que ya el Tribunal Supremo ha ratificado de alguna manera una sentencia anterior de la Audiencia Provincial de Las Palmas que condenaba al Cabildo de Lanzarote, al Consorcio del Agua, a pagar una deuda de más de 12 millones de euros al Canal Gestión por no subir, no actualizar las tarifas. Ya esa noticia era conocida, pero es que no era conocido que se había hecho firme. Es decir, esa sentencia ya en 2022, en junio de 2022 por ahí, adquirió firmeza porque el Tribunal Supremo no inadmitió a trámite el recurso de casación que había presentado el Consorcio del Agua contra esa demanda del Canal Gestión. En fin, que la situación no pinta nada bien. Osvaldo, el nuevo equipo que llega, se encuentra una situación límite, el Consorcio del Agua, y deberá, primero, de decir cómo se ha encontrado la realidad de lo que hay ahora mismo, pero no para echarle la culpa, no sirve de nada echarle la culpa al gobierno de Dolores Corujo, sino a ver qué va a hacer y si se pone de acuerdo con los partidos políticos para solucionar un problema donde todos tienen algo de culpa. No lo sé, yo creo que está claro que se tienen que atajar, has dicho tú, de Estado, porque estas cuestiones son de, no sé, tienes que coger como mínimo fondos del FEDECAN o fondos del Estado, fondos europeos, son inversiones muy grandes y no se pueden estar buscando el dinero. Yo creo que se tiene que hacer unos proyectos importantes y darle el tiempo que se necesite y poner las bases para que se haga, y será, a lo mejor se tardará no sé cuántos años, pero que llegue. El resto son parches, y todo lo que es, igual que lo de la tubería de la Graciosa, si tú no cambias la instalación te la va a volver a pasar y podrán ir a soldarlo ahí y lo arreglarán. Y de hecho va a pasar, decir, va a pasar casi con seguridad. Y cuando más gente haya, no, seguro. y vamos a ver también, Claro, ahora, el hecho de que esto haya sido un comunicado oficial de Canal Gestión, a mí me resulta todavía más preocupante, porque Canal Gestión está poniendo la venda antes de la herida. O sea, la situación tiene que ser verdaderamente grave. Límite. También habla ahí de que más de un 56% se pierde el agua, lo vuelve a decir. Es decir, nos viene el verano y a ver lo que nos pasa. Y hay una cosa, hay cosas básicas, que es el agua, por ejemplo. Tú puedes estar sin comer, puedes estar sin electricidad en casa, pero tú no puedes no tener agua. Y ahí se pasa mal. El campo está sin agua. Esto lleva muchísimo tiempo de esta manera. Y con respecto a lo que me estabas diciendo, Jorge, ahora de esa sentencia en firme, ¿de qué fecha es? Del 22 no, creo que es de mediados del 22, es decir, de hace un año,
que ya se tenía que haber actualizado las tarifas, pero nadie, Claro, ningún político... pero nadie ha sabido nada. No, nadie ha querido actualizar las tarifas porque venían unas No, pero que nadie elecciones. hemos sabido nada, que eso ya era en firme. No, ni tampoco el gobierno ahí es lo que yo aumentó las tarifas porque, claro, nadie quiere ser el político que le suba el agua a los lanzaroteños. O sea que resulta que porque nadie quiere ser el político que le suba el agua porque es una medida impopular, juego con el dinero público de todo el mundo para yo salir, porque yo no vaya a hacer algo que tal, no vaya a hacer algo que a la gente no le guste y yo no salga, otra vez yo tengo que salir elegido, y resulta que no lo actualizas tal y como estaba en el contrato, porque estaba así, y ahora son 12 millones de euros que lo que tenemos que pagar todos. Porque tú no querías sacar esto adelante por no ser responsable en vez de demagógico. 12 millones, Gloria, por favor, de 2017. Es que es mucho dinero. Es la deuda que reclama Canal Gestión de 2017 a 2022. Pero todavía queda 2023 y todavía quedan los intereses que ahora va a reclamar. Con el dinero los intereses público, que va a reclamar, Jorge. que va a reclamar Canal Gestión, porque cuando usted, es decir, eso ahora hay unos intereses, es decir, que se calcula que puede superar con creces los 15 millones de euros la deuda que el Cabildo, en definitiva, el Consorcio del Agua debe. Pues ¿sabes qué se hace con Gestión. esos 15 millones de euros? ¿No? Precisamente lo que tú decías. Con esos 15 millones podríamos invertir ahí. Claro. O sea, es absolutamente inaudito el nivel que tenemos de egoísmo y de egocentrismo. Y de políticos inseguros, porque tú si tú, esto es una cuestión de Estado, es una cuestión importante, tú abordas eso y si tienes que subir, se tiene que subir, porque se tiene que hacer. Yo creo que al final, a veces le ha jugado malas pasadas. No sé, bueno, nos podríamos ir a cuestiones históricas en las que el político que no toma la decisión en un momento por temor, luego le llega otro problema mayor. Y esto es lo que estamos viviendo. Y lo que tú dices, si al final ese dinero que lo hubiéramos invertido ya, o por lo menos encauzado, lo que se tenga que pagar, se tendrá que pagar. Y ahora vamos a perder el tiempo y vamos a tener más problemas con tuberías, vamos a tener más problemas con los agricultores. Es que la situación se está deteriorando. Y San Bartolomé sin cortes de agua. Para entenderlo, la situación empezó a mejorar, pero todavía quedaba mucho en la época de Pedro Sanginés, cuando llegó al acuerdo con Canal Gestión, que hizo una inversión de 50 millones, más pagó 50 millones de deudas que tenía la anterior administración, que dejó la anterior administración del PSOE y PIL. Eso se tuvo que pagar y gracias a que se pagó eso, y Pedro Sanginés sin quererlo o queriéndolo, salvó a muchos políticos, tanto de su partido como del PSOE y del PIL, que estaban, por ser miembros del Consejo de Administración, su patrimonio estaban en peligro. De hecho, fueron embargados. Sí. Esas personas fueron embargados y ya, claro, porque antes se tomaba la medida, eran cuestiones más de partidos políticos. Los consejeros del Consejo de Administración le decían que sí, igual a todo, y después pasaba lo que pasaba, ¿no? Que una administración que fue ruinosa llevó a la ruina una empresa pública, con el peligro que eso suponía. Pero lo cierto es que después de esas inversiones que se hicieron inicialmente, de más de 50 millones de euros por parte de Canal Gestión, más otros 50 millones que se pagó en deudas que debía a la Seguridad Social, a Hacienda y a gente que le había prestado servicio. En concreto, fueron más de 100 millones de pesetas lo que le costó a Canal Gestión coger este servicio, con la idea, claro, después de vender el agua y de ganar dinero, que es lo que pretenden ahora. Este tipo de decisiones políticas tenían que vincular directamente al bolsillo del político que no firma y no sube esa subida. Y ya te digo yo, entonces, ¿cómo cambiaría la cosa? Es verdad que hasta ahora se ha estado en una política de retrovisor mirando al espejo, pero ahora lo que hay que poner es las luces largas mirando al futuro, y es a largo, medio plazo. Esto es lo que hay que planificar en la isla de Lanzarote. No solamente el día a día, sino que hay que estar ya en la planificación a medio o largo plazo, porque tenemos que ver cuál va a ser la isla dentro de 10, 15, 20 años. Esto es lo que un político de altura tiene que empezar a hacer. Para mí es el principal problema, y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, porque, como bien decías tú antes, Gloria, es que el agua, ¿sabes cuándo nos damos cuenta de la importancia que es el agua? Cuando hables del grifo y no te sale. Exactamente, por la mañana. Porque muchos de los que nos están viendo, que son gente ya de más de 60 años, antes estábamos acostumbrados a abrir el grifo y no salir agua. Pero ya mis hijos no están acostumbrados a que no salga el agua. Jorge, es que... Además se ha perdido la cultura del agua, que es que antes uno se duchaba y vamos, tu madre si te duchaba más de un minuto te tiraba la zapatilla, esa zapatilla voladora o sandalia o esclava.
Y ahora se pegan hasta 20 minutos, ¿no? Duchándose bajo la cómoda que está bien. sensación del agua. A ver, quiero decir... Hombre, está bien, no, pero... perdón, que está bien, no, que lo que está bien es recomendar prácticas sostenibles, pero ojo, no me eche usted a mí la culpa como consumidor y que ahora tengo que reducir todo el coste porque usted no la ha sabido hacer bien. Es que aunque ojo, usted reduzca... porque tantas prácticas sostenibles están muy bien, pero ahora no soy yo el culpable, que me voy a sentir hasta culpable de que salga un poquito más de agua. Pero que yo ya veo venir también... Son dos cosas. Porque todo este tema de... Les recomendamos las prácticas sostenibles de Canal Gestión, sí, recomendadísimas. Pero a ver qué pasa ahí, porque yo no tengo por qué soportar o asumir la culpa de algo que se ha hecho mal. Bueno, pues vamos a ver cómo lo soluciona. Hemos intentado hablar con Domingo Ceja, pero creo que todavía sigue reunido con el gerente de Canal Gestión. Domingo Ceja se está intentando ver cuál es la situación real para ver qué medidas se pueden adoptar y qué es lo que se puede hacer. Pero, insisto, más allá de que estos 10.000 metros cúbicos menos que se están aportando al ya, en fin, escaso volumen de agua que tiene toda la isla de Lanzarote... Que se están dejando de aportar. ¿Sí? Pero ya, si tú sabes que hay restricciones ya al agua agrícola, hay días que se da, días que no se da, pues ahora va a ser más todavía. El problema es que nos llegue también a todos los turistas y a nosotros en nuestras casas. Y si se rompe cualquier otra desaladora más, ya no le digo nada, en pleno verano, porque todavía no está el 100% en los hoteles. Empezará ahora, a partir del 1 o 2 de julio. No le digo nada si hay algún problema de producción más allá de lo que ocurrió hoy o ayer en Lanzarote, en el lineal Lanzarote 3. Bueno, por cierto, que ya hoy Astrid Pérez, Andrés, ha dejado de ser alcaldesa. Sí, ni acudió al pleno, en este caso fue Echede Eugenio como alcalde en funciones, o es el teniente alcalde quien se hacía el trámite, y ya el propio Jonathan de León era preguntado y reconocía que ya el viernes 7 o sábado 8 será alcalde de Arrecife en un pleno que se tendrá que convocar, o que se estará convocando ya, y ya se pasa un periodo de esta mujer al frente de la alcaldía. Iniciaba su segundo mandato, pero ha sido efímero, se sabía que iba a ir al Parlamento de Canarias. Y bueno, en este caso es el número 3, Jonathan de León, número 3 de la lista del PP, María Jesús Tobar pasa al Cabildo, a Hacienda, y Jonathan de León pasará a ser el alcalde de Arrecife. Gloria, vamos a ver un momento, porque creo que tenemos una pequeña crónica de lo que hoy ocurrió en ese pleno donde se hacía efectiva la renuncia de Astrid Pérez como concejala de Arrecife y por lo tanto como alcaldesa. Damos por dada cuenta de la renuncia de forma oficial y levantamos la sesión. Con estas palabras del teniente de alcalde de Arrecife y hoy alcalde en funciones, Echede Eugenio, se daba por finalizado el ciclo de Astrid Pérez como alcaldesa de Arrecife y se abre ahora el periodo en el que su compañero de partido, Jonathan de León, pasará a ser la próxima semana primer edil de la capital. El propio de León así nos lo confirma. Un pleno de mero trámite, como bien saben, la alcaldesa había presentado su renuncia de manera expresa. Nosotros hoy tomamos conocimiento de ello y a partir de ahí, en los próximos días, probablemente el viernes 7, sábado 8 de julio, convocaremos un pleno en el que se elegirá nuevo alcalde o alcaldesa, previsiblemente, si todo va sobre ruedas, como quien dice, pues seré yo el alcalde, a propuesta también de la presidenta del Partido Popular de Lanzarote, de la cual yo quiero agradecer también la confianza que ha depositado para que yo pueda llevar las riendas de esta administración y también, como no, felicitarle a la nueva presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, porque por una vez en la historia una isla no capitalina ostenta la presidencia del Parlamento y yo creo que va a defender con mucha garra y con mucha firmeza los intereses de todas las Islas Canarias. Durante el pleno, a excepción de Vox, que fue crítico con Astrid, el resto de portavoces ofrecieron la mejor de las suertes para la nueva presidenta del Parlamento de Canarias. Desear la mayor de las suertes a la hasta hoy alcaldesa de Arrecife en su nueva trayectoria como presidenta del Parlamento. Creo que es todo un honor, colores políticos aparte, que Lanzarote tenga la oportunidad de tener en el máximo cargo o en el segundo máximo cargo de la comunidad autónoma a alguien de Lanzarote y de la ciudad de Arrecife, y desde ese punto de vista, como arrecifeños, como miembros de esta corporación, felicitarla y enorgullecernos de que haya una lanzaroteña, una arrecifeña en un puesto de tanta responsabilidad. Pues ya lo saben, el próximo sábado 8 de julio, a más tardar, Jonathan de León será el próximo alcalde al frente del grupo de gobierno conformado por Partido Popular y Coalición Canaria. Bueno, pues va a ser ya Jonathan, de hecho está ejerciendo ya, según nos cuentan desde la propia alcaldía, está ejerciendo de alcalde ya de Arrecife de facto, ¿no? Porque de alguna manera, desde que ya Astrid Pérez
ha sido nombrada presidenta del Parlamento es que no ha parado. Se ha tenido que reunir con todos los partidos políticos para ver a quiénes van a apoyar en el pleno de la toma de investidura del nuevo presidente. Bueno, y no ha tenido tiempo para nada. Es decir, que realmente quien ha llevado el interviniento, digamos, ha sido H.D. Eugenio y Jonathan. Hombre, lógicamente, ¿no? Han tenido que... O sea, el Parlamento, tanto el Parlamento como el Gobierno de Canarias son plazas que se trabaja mucho, pero mucho, mucho. Y yo creo que, bueno, también estará asumiendo ese nuevo cargo de la presidencia, que tiene que efectivamente, pues tener reuniones con todos e ir rodando. Bueno, el caso es que ya parece que las instituciones de Lanzarote, falta el Gobierno de Canarias todavía, pero aquí ya se están dando los primeros pasos, ya después se ha pasado ya las primeras etapas de toma de posesión y ahora ya poco a poco pues habrá que dejarles unos días, unas semanas para poder reorganizarse y mirar bien todo lo que van a hacer, pero después sí ya tenemos que ver por dónde van a ir caminando y qué es lo que quieren para la ciudad de Arrecife. Tenemos que tenerlo bien claro para que los ciudadanos sepamos por dónde van, tanto en los ayuntamientos, no solo en Arrecife, sino también en el Cabildo e incluso en el Gobierno de Canarias. Porque yo creo que también el cambio, más allá de ser una escenificación, pues deberá después ser apuntalado con decisiones y con líneas de gestión en las que realmente demuestren que estos dos partidos van un poco a una para ese cambio de modelo, ¿no? Que yo creo es lo que está esperando la ciudadanía, dejando unos días para que se tomen posesión y un poco se tomen contacto, pues después ya tendremos que ver hacia dónde va la isla de Lanzarote. Yo lo que sí creo que Jonathan de León está en la plaza más difícil para torear, o sea, un alcalde de una ciudad como Arrecife lo suficientemente grande, con los problemas de las ciudades grandes, y luego tiene esa cercanía que también tiene el acceso de la gente, es un desgaste tremendo. Yo creo que Astrid llegó a estar en momentos muy agobiada, por decirlo de una manera. Te tiene que gustar. Por eso yo digo, cuando decías antes que en el Parlamento y en el Gobierno, yo creo que se va a estar un poco más relajado. Es verdad, hombre, que las cosas son otro tipo de problemas. Claro. Ahora Astrid, y te acosa menos la gente. Astrid ya tiene experiencia política, pero sin duda ahora está jugando en la primera división de la política que tienen pues los consejeros de los gobiernos, los principales alcaldes de las grandes ciudades, y en este caso los presidentes de Cabildo también de las grandes, de las principales islas de Canarias. No, el que ser alcalde te tiene que gustar, es un tipo de político. Ahí tienes también a Osvaldo Betancourt, que viene del municipalismo, le gusta el contacto directo, el tú a tú, y hay otras personas pues que cada político vale también, o sea, es decir, tiene sus preferencias por su forma de ser, ¿no? Bueno, y en este caso, insisto, el día 11 y 12 ya Astrid Pérez ha marcado la fecha para la investidura del nuevo presidente del Gobierno de Canarias, que va a ser el nacionalista Fernando Clavijo, 11 y 12 de julio, es decir, dentro de escasamente 11 días, ¿no? Sí, 2 semanas, mañana es día 1, el 7 y el 8 estaba antes preguntando, lo decía Jonathan de León, el 7 y el 8 será el viernes, o el próximo viernes, el próximo sábado será Arrecife, y el 11 y el 12 es la siguiente semana, claro. Efectivamente, ahí ya se constituirá después, en los próximos días, el gobierno, donde ya la primicia que daba Lancelot Medio de que Midalia Machín se perfila como consejera de Cultura del nuevo gobierno de Fernando Clavijo, parece que se confirma. Hoy otros medios de comunicación, creo que era La Provincia, ya lo daba también como hecho o por hecho de que efectivamente sonaba la figura de Midalia Machín para la Consejería de Cultura, Innovación Tecnológica y también Patrimonio Histórico. Ya veremos efectivamente si son esas tres las áreas que llevaría la lanzaroteña Midalia Machín, que es la secretaria general de Coalición Canaria en la isla de Lanzarote. Andrés, hoy una noticia, la verdad, que es impactante, lo estaba leyendo en Lancelot Digital, y es que un joven luchador de 18 años, si no me equivoco, muy joven, bueno, se le detectó un cáncer una leucemia, y a esa edad que realmente es increíble, y necesita sangre para poderse hacer una transfusión lo antes posible, sangre del grupo A positivo. A positivo, el grupo sanguíneo A positivo. Es el hijo de un conocido luchador, policía local, de Jorge Quintero, y la verdad que ha calado en las redes sociales, la gente la verdad que ha ayudado muchísimo, todo el mundo ha empezado a compartir
esta noticia y otros posts de Facebook y en otras redes sociales, y la verdad que siempre impacta saber que un joven tiene leucemia. En este caso, bueno, pues nosotros añadimos en la medida de que pues, se busca también ese grupo sanguíneo, la gente que se ponga en contacto. En la noticia de Lanzarote Digital hay incluso un teléfono para la cita o para reservar en la donación de sangre en el Hospital Molina Arosa y bueno, ayudar en toda la medida de lo posible. Hemos estado intentando ponernos en contacto con Jorge Quintero, lo hemos llamado, no nos ha podido atender, igual el hombre está muy ocupado y preocupado porque, aunque también en Facebook dice que algo así, ¿no? Como un mensaje positivo de que ganarán esta batalla y esperemos que sí, y en la medida que se pueda ayudar, pues ya lo sabe la gente. Pues sobre todo eso, Gloria, solidaridad, no cuesta nada dar sangre, sobre todo los que sean del grupo A. A positivo. A positivo. No sé si los que somos del grupo 0 negativo podemos darle también. Yo creo que podemos dar a todos. Porque no sé si para este tipo de cosas es lo mismo, que no lo sé. Lo que no sé si a lo mejor será mejor que sea una positiva, a lo mejor que tal, pero en caso de urgencia creo que siempre se ha dicho que podemos dar a todos. Sí, sí, los que somos 0 negativos, es verdad que somos, además, se llama el grupo generoso, ¿no? Sí, podemos pero dar a ustedes, a todo el mundo, pero nadie nos puede dar a nosotros. Bueno, pues será por algo, Jorge, será por algo. Mira que verdaderamente, la verdad es que cuando sufre una noticia de este tipo, pues sí, hay que tener esperanza también, porque es verdad que es joven y es verdad que hay tratamientos, que la gente se va a volcar, porque para estas cosas la verdad es que los seres humanos somos generosos. Cuando hay catástrofes, cuando alguien lo pasa así, ojalá fuéramos así con todo, ¿verdad? Pero la gente se va a volcar y entonces yo creo que hay que tener esperanza, siempre esperanza, ¿no? Porque vamos a ver cuánta gente ha superado eso también. Bueno, esto es un día a día y frente al primer impacto que es bastante gordo. Por suerte la ciencia ha avanzado mucho. Efectivamente, ha avanzado mucho ayer mismo una de las principales causas de muerte por cáncer es el cáncer de pulmón en España. Creo que es la segunda causa de muerte por cáncer. Y se ha descubierto ya que hay un porcentaje de personas que antes morían, un porcentaje altísimo, de casi el 50% de los que tenían ese tipo de cáncer moría en el pulmón, y ahora se ha reducido de ese tipo de cáncer a un 33%, es decir, aplicando no solo ya la radioterapia, sino también, en fin, otros métodos menos invasivos, pero que están dando buenos resultados. En fin, con el tema de la leucemia, la verdad que es un cáncer bastante fastidiado, pero que porque hay esperanza y hay gente que ha escapado. Por lo tanto, si hay gente que ha escapado, vamos a ver si tenemos claro, hay suerte que tener esperanza. Efectivamente, con Jorge Quintero, que era luchador del Tao, creo que era, ¿no? Sí, el chico es del Club de Lucha Tao, él también, el padre... Y el padre es policía municipal, ¿no? Policía municipal de Arrecife, y es conocido y también fue conocido luchador, incluso estuvo en política. Yo creo que él llegó a ser en Teguise. En Teguise, como concejal en Teguise. Creo que sí. Sí. Bueno, por cierto, que hay un asunto que a mí me incomoda mucho, porque a mí esto de los derechos que tenemos, los derechos civiles y los derechos fundamentales de las personas... siempre le he dado gran importancia, todo el mundo le da gran importancia, pero a mí siempre desde joven le daba mucha importancia. Y es el tema que para mí siempre me ha parecido de un abuso terrible de las empresas comerciales, los conocidos call center, ¿no? Que son centrales de llamadas, ¿no? Para entenderlo, y que te bombardea llamadas, ya no a todas horas del día, sino en horas sobre todo intempestivas, cuando usted va a comer, cuando usted se va a dormir, cuando está yéndose a la siesta, oiga, y te llaman para ofrecerte las cosas más variopintas, que normalmente el 99,99 a nadie le interesa, ¿no? Yo no sé si lo siguen haciendo es porque alguien engaña, porque habrá gente que tiene ganas de oír y les escucha, pero porque yo ya, en mi teléfono por suerte sale que es una llamada no deseada, ¿no? Pero lo cierto es que ayer se aprobaba y entraba en vigor la modificación de la ley de telefonía o de telecomunicaciones, mejor dicho, donde ya se le restringe a este tipo de compañía a llamarte como se hacía hasta ahora. Y realmente yo creo que es un avance. Es que eso era un clamor que te estén molestando. Además, ya últimamente lo que hacían es que te ponen un número de móvil que tú crees que no tienes en tu agenda. Y entonces ya efectivamente es un auténtico abuso.
De igual modo que es que cada vez que vas a dar la línea o dar de alta la línea no te piden absolutamente nada, sino simplemente que tú por teléfono digas que sí, es decir, para cobrarte sí, pero cada vez que tienes que dar de baja la línea te ponen 15.000 pegas porque le voy a mandar los papeles para que usted firme. Entonces todo eso sí que tenemos que estar muy pendientes porque estamos perdiendo, y yo estoy ahí de acuerdo totalmente contigo, derechos día tras día, nos vamos acostumbrando y como la rana que se va quemando poco a poco, al final terminamos que ellos son los que abusan de nosotros y de nuestros bolsillos. A veces es muy difícil poner una reclamación en cualquier sitio, es absolutamente imposible. Pero mira, Gloria, pero ¿sabes? hoy mismo, y te tengo testigo aquí al jefe de informativo, a mí me suelen llamar, yo no sé qué pasa, que es que estoy en muchos sitios o qué, o solo me ocurre a mí, o no sé. Lo cierto es que me llaman como mínimo 3 o 4 veces todos los días desde hace 10 años, o 6 años. Y hoy me volvieron a llamar. Y yo le digo, mire, señorita, hoy la cogí, nunca lo cojo ya, hoy lo cogí adrede como periodista para ver, a ver si le podía decir, mire, que ha entrado en vigor, que ya usted no me puede llamar sin mi permiso. Dice, no, señor, es que usted está acogido a Una base de a datos. una base de datos que me permiten a mí acudir porque De empresas, de otras empresas empresas. han comprado su derecho, tal. En fin, yo le dije, mire, señorita, yo lo único que digo es que por favor no me llamen más, ¿no? Y al final cortó, no me empezó a comer el coco de que lo que estaba ofreciendo de esa compañía y tal. Pero lo cierto es que todavía, porque hay una letra pequeña, que se están acogiendo. De todas maneras, hoy hemos salido a la calle aquí en Lanzarote a ver qué le parece esa medida. La idea es muy buena, quitarlo ya porque no hacía nada más que molestar. Miles de llamadas que molestan, ¿sí? La más la telefónica. Orange, Vodafone, hasta Movistar. Orange o Vodafone. De Vodafone, de Yoigo, de Yastel, de todo. Empresas telefónicas que mira que si quieres cambiarte de línea, Orange, Vodafone, Yastel. Eso no tienen horario. A las 2 de la mañana, a las 3 de la tarde, a la 1 del mediodía, a todas horas te vienen. Desde las 9 hasta las 9 de la tarde. Y en horas muy temprano, a veces de noche. 8:30, 9, a la hora de la comida, de 2 a 3. Normalmente por la mañana y muy temprano, tipo a las 8, a las 9 creo. Bueno, debería ser un derecho humano, el derecho a no ser molestado, o sea, de verdad, que déjeme en paz, ¿no? Yo hago lo que quiero, llamo cuando quiero y yo solicito cuando yo necesito algo, llamo. No, y cuando ellos también luego son unas técnicas que empiezan a hablarte todo rápido, no te dejan hablar, entonces tienes que esperar. Y algunos eran como impertinentes porque le decías, mire, no estoy interesado. Y decía, no está interesado. Como diciendo, sí, es una super oferta, no debe estar. Y te dice, no está interesado, pero te siguen contando. Sí. Oiga, pero y uno es educado. Yo, sobre todo, inicialmente, al principio, no les cortaba. Y sobre todo cuando era una mujer, porque uno tiene, yo qué sé, todavía esa. No me gustaba, pero ahora, claro, ya es que te insisten que ya. Pues se corta, Jorge. No, se corta. cortar y bloquear. Ya y es punto, esto, que ya se no, va. Y ahora, por otro suerte, teléfono. los nuevos teléfonos ahora, los modernos, por lo menos el último que compré, ya te sale cuando es una llamada, te detectan que es un spam, no sé ¿no? qué, sí, Pero se le escapará alguna, se le escapará alguna. Y ya nueva. escapo, yo la veo ya, pero a ver si sin querer le abro. Y bueno, pero lo cierto es que yo ya llevaba mucho echando de menos eso. También lo que antes tú decías, Gloria, esto ya la normativa europea también ya está mucho mejor, que cuando tú hacías un contrato y querías darte de baja, era imposible. Mi madre, por favor. Imposible. En cambio, cuando tú querías mejorarlo tal... Con la voz era suficiente, con tu afirmación por teléfono. Bueno, por cierto que estuvo por aquí ayer tarde Andrés, Carlos Rodríguez Brown, que es uno de los economistas más mediáticos posiblemente de España, participa en varias tertulias importantes de primer nivel de la radio y también de la televisión, ha escrito varios libros, es un liberal total y absoluto, yo decía de los pocos que queda, no, pero sí de los pocos que lo dice y lo defiende, y estuvo ayer participando en una jornada que ha empezado a hacer el grupo Orinsa por los 50 años de existencia, este grupo lanzaroteño importante de la construcción, también de asfaltado, sobre todo ha construido mucha obra pública, también privada, pero también mucha obra pública, desde carretera a otros tipos de edificios públicos y zonas públicas,
pero lo cierto es que fue una conferencia donde, bajo el título Incertidumbre y retos, hablaba a lo que se enfrenta España, pues hablaba un poco de cómo está España económicamente, por dónde va, y también de Canarias. En este caso, Andrés, no tuvimos la suerte de poder emitir, porque la idea era ver si podíamos emitir su conferencia, no ha podido ser, pero bueno, en cualquier caso, por lo menos los que tuvieron el privilegio de estar allí, en donde se celebró, creo que fue en el puerto de Arrecife, ¿no? Sí, fue en la Marina Lanzarote, en Marina Hub, el propio, ¿no? en el muelle deportivo de Arrecife, organizado, y estamos viendo a Francisco Armas como consejero delegado de Orinsa, esa empresa de 50 años, la verdad que yo felicito a una empresa relacionada, bueno, fueron por mis tíos, mi tío Enrique y mi tío Eduardo, entre otros. Bueno, que fueron los fundadores, ¿no? Los fundadores, sí, una empresa también ya bélica, los dos desaparecidos. La verdad que sí. Y en este caso, bueno, pero bueno, él nos habló, no sé si, bueno, estaré pendiente al informativo para escuchar alguna de las palabras, porque sí nos atendió a sí, nuestro nos micrófono. atendió, pero no pudimos verla, no pudimos coger, que era lo interesante, porque lo interesante de estas cosas es que, creo yo, ¿no?, que es que lo pueda oír todo el mundo, y entonces, pues, Lancelot siempre se presta, cuando consideramos que son conferencias interesantes o charlas interesantes. No, yo no me enteré, porque si no yo se hubiera ido. A mí me encanta escuchar a esta gente porque aprendes mogollón. No, y estos son de conferencias, y es una TED, situación, esta gente son buenas, son gente potente. Y tienes todos los puntos de vista y después tú sacas tu propia opinión, ¿no? Hoy precisamente también hay una conferencia muy importante, se presenta la añada del año, ¿no? Sí, la calificación, de la añada. Del vino de Lanzarote. Del vino de Lanzarote. Y viene Francesca, que es una catedrática de Cataluña, de una universidad, ahora no recuerdo si es de Tarragona, y va a hablar sobre la malvasía, y es una de las personas que más sabe de la malvasía, porque la malvasía no solo existe en Canarias, es decir, la malvasía existe, lo que es verdad, que existía en gran parte de Europa y después por una enfermedad desapareció y solo se quedó... Aquí se quedó como recluida, como ¿no? recluida en la zona nuestra, también creo que en otras islas, en la zona que no estaban pegadas al continente, también creo que en islas de Grecia también hay. En fin, pero va a ser un compendio importante de lo que es la malvasía, la historia y cómo está actualmente ahora mismo la malvasía en Canarias, que como sabe todo el mundo es nuestra principal uva y la que da esa característica especial a los vinos de Lanzarote, ¿no? Que la malvasía encima volcánica. Pues muy bien. A ti lo que te gusta es probarla, Gloria. A mí sí me gusta, sí, la verdad que sí. Pero no como, tú no eres como cuando venía aquí el rey Hussein de Jordania. Sabes que los árabes tenían prohibido beber, por lo menos en público, bebidas con alcohol. Y en este caso, en aquella época, Honorio García Bravo, que era alcalde de Yaiza, pero le gustaba mucho el tema de los reyes y de los emperadores, en aquel momento pues siempre invitaba a su bodega al señor Hussein de Jordania. Y entonces algunas veces que él vino, porque Hussein de Jordania fue el que construyó la famosa casa del rey, que es la Mareta. Bueno, pues precisamente iba a la bodega y entonces Honorio, pues siempre íbamos los 3 o 4 periodistas que íbamos allí, que en aquella época éramos muy pocos, no es como ahora, eran 2 o 3 periodistas, y entonces le preguntábamos, pero Honorio, pero está bebiendo el hombre, pues le invitaba vino, dice esto no es vino, esto es zumo de uva. Bueno, vamos ahora porque vamos a hablar un poco también de economía. Bueno, vamos a hablar de temas que también interesan a los lanzaroteños, en este caso de economía, y vamos a hablar con el presidente de la Cámara de Comercio, también del Círculo de Empresarios, José Valle. Buenas tardes, José, ¿cómo estamos? Bueno, muy bien, ¿qué tal todo, Jorge? Bueno, antes de nada, José, antes de entrar en materia, ayer estuviste, creo, me dijeron en la conferencia que el economista, mediático economista, en este caso Carlos Rodríguez Brown, ofrecía en Lanzarote por el tema de los 50 años de la empresa Orinsa. ¿Qué tal? Pues bueno, primero felicitar y darle enhorabuena a Orinsa porque una empresa de Lanzarote que ha contribuido tanto en el desarrollo de la isla, pues asistir a sus 50 años pues ya es un lujo, y yo tuve
estuve presente. Y con respecto a la entrevista o a la ponencia que dio Carlos, pues dijo muchas cosas que son verdad. Y lo que tenemos es que intentar, primero, no demonizar al sector empresarial, que una parte del sector político ha estado durante mucho tiempo cargando, sobre todo con los grandes empresarios de este país, que lo que aportan es crear riqueza y empleo. Hay que eliminar burocracia, sobre todo en que la economía, de alguna manera, que nos hagan las cosas más fáciles al sector empresarial, y creo que España es uno de los países donde la burocracia es alta. Y yo diría que lo que nos tienen que dejar es tranquilos y que nos dejen hacer lo que sabemos hacer, y que el sector empresarial debe de estar potente, debe estar unido a la administración, porque es lo que realmente da mucha fuerza a lo que es nuestra sociedad, y dependemos todos de que la economía vaya bien. Y en relación a Lanzarote, don José, ahora usted ve las cosas económicamente mejor, porque ayer leía en la provincia un informe, creo que era, no sé, de un banco era, no sé si era del Banco Bilbao, donde hablaba de que efectivamente el crecimiento previsto para 2023, inicialmente las previsiones eran de casi un 4% y lo han rebajado ahora al 1,9%, es decir, a la mitad prácticamente. Yo creo que ya lo venimos viviendo, es decir, la inflación está haciendo daño, mucho daño. Y fíjese que desde primeros de año las familias están viendo con mucha complicación su economía doméstica, porque las hipotecas o los tipos de interés han subido, y eso afecta directamente a lo que es las cuotas que tienen que de alguna manera pagar mensualmente. Esto el año pasado no lo teníamos con factor, y si a eso le sumas el coste de la alimentación, el coste de lo que es la adquisición de los combustibles, pues es complicado. Es decir, al final, aunque tenemos un buen índice de ocupación, pero también por otro lado tenemos una reducción de los recursos que las familias a día de hoy disponen. Sí, que las clases medias no están tan bien como parece, ¿no? Están sufriendo, yo creo que están sufriendo. Yo creo que cualquiera de nosotros que tenemos economía doméstica lo estamos viendo, y bueno. Y están tirando de los ahorros quienes tienen. Quienes tienen ahorros. Quienes tienen, porque hay algunos que no solo no tienen ahorros, sino lo que tienen son deudas. Hay una pérdida generalizada de poder adquisitivo entre la clase media. De hecho, es una clase mucho más empobrecida, a pesar de todo. Precisamente, y tiene usted razón, porque hace nada ha vuelto a subir los tipos de interés en un 4%, por lo visto, el Euribor, y se calcula que para una hipoteca de 180.000 euros más o menos, que te cuesta 750 euros al mes, va a subir a 1.000 y pico euros y va a suponer 3.500 euros al año. El otro día le estaba escuchando a usted, la verdad que estaba de acuerdo con usted, porque le preguntaban que qué se podía hacer con la vivienda y para poder alquilar, y si era usted partidario también de topar los precios de los alquileres, etcétera. ¿Cuál es la solución a todo esto? Porque claro, si a una familia le suben la hipoteca, después tienes que ponerlo en el alquiler, sabiendo cómo está la ley de vivienda a nivel estatal, que protege evidentemente a los ocupas, ¿cuál es la solución en su opinión? Porque muchos empleados aquí evidentemente se ven sin eso. Yo no comparto lo de poner límites. Eso es lo que le estaba escuchando. Sí. Claro, yo eso no lo comparto. Yo lo que sí comparto es dar seguridad jurídica a los que disponen de casas para alquilar. Claro. Porque al final siempre nos hacemos... En esto lo que no se pueden aplicar son medidas populistas, y creo que el gobierno central ha estado aplicando medidas populistas con el alquiler. Si usted da mañana seguridad jurídica, lo que va a hacer es que va a poner en circulación muchas viviendas para lo que son los alquileres de larga duración. Fíjese que ahora ocurre dos cosas: o las mantienen cerradas porque, como bien dice, la ley de la ocupación para mí es un auténtico disparate. Es decir, no se puede ir contra la propiedad privada. Es que eso es una garantía del derecho democrático que tenemos, y eso es lo que realmente hace las sociedades fuertes. Evidentemente. Evidentemente. En el momento que tengamos inseguridad jurídica, tenemos un problema serio en este país. Y ahí hemos estado, en mi opinión, en una línea muy peligrosa de actuación, sobre todo con normas y leyes de partidos que son de difícil digestión. Y esto hay que decirlo como es.
Entonces, también yo creo que ahora con el nuevo panorama político nacional, porque esto no lo vamos a poder resolver desde las administraciones regionales en este caso, o locales, sino tiene que venir una solución desde el Gobierno de España, estoy convencido que a partir del 23 de julio, salga el que salga, esto lo va a resolver. Porque es que esto es un disparate, y esto lo que estamos haciendo justamente es, dice, no, vamos a topar precio de alquiler. Bueno, pues, ¿ha servido para algo? No. ¿Seguimos teniendo problemas con el alquiler? En Cataluña lo hicieron, en Barcelona en concreto, y se ha complicado más las cosas, porque eso cuando usted interviene en el mercado de esa manera, lo que hace es que el mercado reacciona al contrario de lo que usted persigue, y es como usted bien dice, vamos, lo que dicen todos los economistas, lo que usted está diciendo, la mayor parte de los economistas. Si usted pone menos vivienda, porque la gente al mercado sube todavía más las que están, pero lo que hay que dar es seguridad jurídica, porque muchas personas estarían dispuestos a sacar su vivienda al mercado libre, siempre y cuando tuvieran la seguridad de que no se le va a meter una persona que después no le va a pagar. Claro, pero yo creo y que va a cobrar, porque es que lo que no, pero que gente que lleva trabajando toda su vida para tener una segunda vivienda y encima se le castiga. Dice, no, es que usted tiene una vivienda además. Oiga, pero usted sabe lo que yo he trabajado para tener esa segunda vivienda. Pero fíjate, Jorge y Gloria, que el tener una segunda vivienda es un plan de pensiones que hace con los ahorros de cualquier persona que está trabajando. Oiga, que parece que esto es un delito en este país. No son ricos, no son grandes magnates, es que ahí es donde... Yo creo que también, un poco en lo que estaba comentando Jorge, muchas veces se gobierna en base a un mundo ideal que nos encantaría a todos, que tuviéramos todos vivienda y tal, pero no en base a la realidad. Y yo creo que la realidad hay que estar muy apegado a ella y a veces hay que esforzarse mucho para que las cosas salgan adelante. Con esto quería hacer una pregunta sobre el tema de los impuestos, la presión impositiva. Estaba leyendo esta mañana que el gobierno de Pedro Sánchez ha aumentado, no sé si 42 veces los impuestos. Todo ese dinero que está en las arcas públicas, con una, vamos a poner, fracaso en la gestión, porque evidentemente eso no debería estar mejor en manos precisamente de estas personas que ahora se ven sin dinero, se ven con una inflación impresionante. Es decir, ¿cómo se puede... ¿cuáles son las medidas que se deberían implantar de verdad para generar riqueza, generar empleo y facilitar la vida al final a todas las familias? Mire, esto es muy sencillo. ¿Usted qué prefiere? ¿El dinero tenerlo en el bolsillo del contribuyente o en los gobiernos? Yo creo que hay una gran parte que es mejor que esté en manos del contribuyente y que él después lo destine a su economía familiar. Lo que no puede ser es este país que la inflación lo que ha hecho es una trampa directamente, porque sube la gasolina, el gobierno recauda más. Claro, es que así no se puede. Entonces, hay medidas de contención que se podrían haber puesto justamente para mitigar un poco la presión que se ha venido dando en los últimos... Pero la inflación ha bajado, ¿no? Ha bajado casi al 2%, ¿no? En este último mes. Sí, porque bueno, se han comportado, pues lógicamente, sobre todo los combustibles, ¿no? Y eso va a hacer que vayamos modulando hacia una normalidad. Las hipotecas es precisamente aunque la inflación subyacente, que es la que no incluye los combustibles ni los alimentos frescos, sigue disparada al 5 y pico %. Por eso le digo que yo con lo que comentaba Gloria, pues yo creo que el Estado tiene que garantizar nuestro Estado de Derecho. Eso nadie lo pone aquí en duda. Hombre, por supuesto, bienestar y de reparto equitativo allí donde no se llega. Claro. Efectivamente, y eso yo creo que España lo ha hecho bien. Las autonomías, cómo se ha repartido un poco pues la riqueza, un poco a nivel general se ha equilibrado. Ahora bien, lo que no nos está sirviendo es para tener una hucha que la tiene el gobierno nacional para sacar medidas y paguitas y vamos a decir las cosas como son, dependiendo cómo le va viniendo el interés, que posiblemente no sea el interés general del país. Y en eso tenemos que trabajar y ser críticos. No sé si usted cree pero yo creo que a Pedro Sánchez, contrariamente, yo no sé quién le diseñó la campaña en el último mes y medio de las anteriores elecciones, donde el Estado tomó protagonista en elecciones locales como nunca, ¿no? Sobre todo Pedro Sánchez. Y es el tema este de los regalos que hacía cada consejo de gobierno, anunciaba un regalo. La gente no es tonta, eso ya, si creen que con eso va a comprar las voluntades de los votantes, se equivocan y se demostró. Eso al contrario, eso es las clases medias que están trabajando, que le cuesta llegar a fin de mes y ver que a todo el mundo empieza a arreglar el dinero que ellos le ha costado tanto sacar, en vez de mejorar el nivel de vida de los quienes más pagamos, que somos las clases medias.
Pues al contrario, por eso pierden las elecciones, porque las clases medias están hartas ya de seguir pagando. Ya no digo los empresarios, que también, pero las clases medias, que los que vivimos de un sueldo y que siempre no nos den ninguna satisfacción, sino siempre pagando más, pagando por todo, pues claro que evidentemente, y si sube... Mire, el peor impuesto que hay para las clases medias es la inflación, y usted lo sabe, porque la inflación es, se calcula que ante una persona, solamente en alimentación, una familia de 4 personas, ahora gasta, en comparativa hace un año, es decir, en junio del año pasado, ahora gasta más de 1.500 euros todos los años. Es decir, que eso es lo que afecta a la familia. Por eso decía que luego hay medidas que se pueden poner en marcha para de alguna manera contener en un periodo excepcional como el que hemos venido. Provisional hasta que... Porque no le está como... Lo que pasa es que luego hacemos de esto mucha demagogia. No vamos a ir a por los ricos, a las grandes fortunas. Siempre estamos con la misma canción y no nos damos cuenta que ese no es el problema que tiene este país. El problema que tiene este país, lo acabas de describir muy bien, es que las clases medias están sufriendo mucho porque nos ha subido la inflación y porque ahora pues posiblemente vamos a pasar un periodo donde vamos a tener menos recursos, y eso lo que también tenemos que pensar es que no se puede seguir subiendo las cotizaciones o la presión fiscal del trabajador. Es que fíjese lo que ha pasado con los autónomos, es que todo es un auténtico, son medidas de presionar sobre todo al que está trabajando. Y una carrera de obstáculos. No, y que después lo que vemos las clases medias es que efectivamente se recauda más dinero con nuestro esfuerzo. Pero es que no revierte. Y después no revierte en la calidad de los servicios, sino en montar muchas veces muchos chiringuitos, que no digo que con eso se esté yendo todo el dinero, pero fastidia. Es decir, el hecho de que usted vea que se está montando chiringuitos para cualquier cosa, gastando cada vez más dinero. Luego, haciendo el principio, esto de lo que se llama el principio de Parkinson, que tienen las administraciones y las empresas en general, pero sobre todo las públicas, que es que usted siempre tiene que contratar más para hacer lo mismo. Es decir, porque siempre parece que es poco, es decir, usted contrata, si tiene 10 empleados en una oficina, dice, no, me hace falta 20. Le das 20 y hace lo mismo que los 10. Entonces, sigue creciendo la administración de manera mastodóntica, pero al final cada vez nos cuesta más a las clases medias. Por cierto, hay una noticia de última hora que me gustaría que usted como representante de la Cámara de Comercio, pero también del Círculo de Empresarios, que me imagino que debe haber cierta preocupación con el tema del agua. Hoy sacaba Canal Gestión un comunicado donde se dice que se ha averiado una de los lineales de la Lanzarote 3 y se ha dejado de verter 10.000 metros cúbicos en la red de agua de Lanzarote, que ya usted sabe que estábamos en precario con restricciones en muchas partes de la isla. Bueno, yo con el tema del agua creo que debemos de estar extremadamente preocupados. Y esto así se lo he trasladado al nuevo presidente. Al nuevo presidente. Me consta que lo tiene en su hoja de ruta, el que esto hay que solucionarlo, porque el tema del agua, por supuesto, nos afecta a todos los residentes que estamos en Lanzarote, pero es que es vital para que nuestra economía funcione. Si mañana un hotel no recibe agua, se cierra. Pues ya me dirá usted cómo lo vamos a hacer. Y esto es un tema que nos tiene que preocupar. No puede ser que más de la mitad de lo que estamos produciendo entre en pérdidas, es decir, que lo perdemos en nuestra red de distribución. Tenemos una red de distribución obsoleta, donde por lo menos haría falta, lo comentábamos antes, en torno a unos 230, 240 millones de euros para dejar la red bien, no para tener una red moderna. Ni siquiera para tener una red nueva. No. Para dejarla bien, es decir, para que podamos decir que en lugar de perder el 55% se pierda el 30%. Efectivamente, para hacerle un buen lavado de cara y que de alguna manera funcione. Y esto es un problema que fíjese que día que pasa, si no se acometen los planes de inversión necesarios, vamos a peor. Y esto no es fácil, porque luego hay que licitar, hay que preparar una serie de actuaciones para de alguna manera acometer esas famosas inversiones, y yo creo que esto es el tema uno de los temas principales y prioritarios que tiene el Cabildo en este caso, también con todos los ayuntamientos, porque no se pueden poner los ayuntamientos de perfil. Aquí va a haber que ayudar, y además hay que ayudar. Me es indiferente
cuál es el color político de cualquier ayuntamiento, y esto hay que tomárselo como algo que tenemos que hacer una hoja de ruta todos a la vez, empresarios, partidos políticos, y vamos a solucionarlo, porque si no nos vamos a meter en un Yo creo lío. que llevamos un retraso ya importantísimo, Sí. porque esto es un asunto que se llama de Estado, o un asunto isla, ¿no? Un asunto de isla, y no se ha querido tomar esas decisiones. Yo creo que se perdió 4 años buscando culpables, buscando intentos en fin, de culpabilizar de la situación a otros políticos, y esto no ha conducido sino a la situación que estamos, y lo veníamos diciendo en esta mesa de Café de Periodistas durante ya varios años, en una situación crítica. El agua está en una situación crítica porque está cogida con alfileres. Menos mal que tenemos grandes técnicos y grandes trabajadores que vienen de la época de Inalsa, que todavía saben cómo arreglar esas, Eso es verdad. esas máquinas viejas Nos y van antiguas. apañando a todos. Porque si no, era mejor empezar a hacerse católico y rezar. Ya para ir terminando, José, ¿cómo ve Lanzarote ahora turísticamente? ¿Cree que va a haber un buen verano al menos? Bueno, yo creo que Lanzarote se puede decir que ya está en un momento de consolidación. Los números son buenos. Fíjese que estamos en un momento complicado en Europa, donde la inflación no solamente está en España, sino está en cualquier país europeo, que son nuestros clientes, los que nos vienen a visitar, pero también, como nos suele pasar, cuando tenemos algún conflicto, alguna inestabilidad cercana, Canarias sale reforzado. A mí yo creo que ahora es el momento de continuar en la línea en la que el turismo se empieza, o empezamos a recibir otro tipo de turismo, un turismo que más de experiencia, un turismo que lo que busca es toda esta oferta complementaria, y eso nos puede dar también una gran oportunidad para que el principal sector económico de esta isla diversifique la economía en todos los demás sectores. Lanzarote, lo comentaba hoy también en otra entrevista, se ha puesto de moda, y se ha puesto de moda además en ser ya un destino que la gente, pues bueno, que no te viene solamente a estar en la instalación hotelera o a la playa, sino que muchos de ellos lo que quieren es pasar unos días en el destino para visitarla, para ver sus bodegas, su paisaje, su gastronomía, sus centros turísticos, y eso lo tenemos ahora que potenciar. Y también nos lo tenemos que creer, porque es una de los grandes destinos que puede aportar. Incluso diría que ya podemos empezar a tener Lanzarote una marca separada a lo que es la marca Canarias, que muchas veces en Europa pues te llevan a Canarias y vas a un destino a irte a la playa, y yo creo que ya Lanzarote empieza a tener otro relato, y ese relato es lo que nos va a hacer consolidar con mucha fuerza, y creo que es en lo que tenemos que seguir trabajando, consolidar en poder ponernos a otro gran nivel. Pero la verdad también, José, es que muchos empresarios me dicen que sí, está muy bien buscar el destino premium, buscar el turista diferenciado, pero lo cierto es que tampoco las infraestructuras públicas ayudan mucho, porque están con un déficit importantísimo en carretera. Usted ve también muchas de esas zonas turísticas, lo que es la parte, está bien, se han renovado los hoteles, pero en cambio no se han renovado los espacios públicos que rodean a esos hoteles, lo cual da un envejecimiento, digamos, la imagen de envejecimiento al propio destino. Y por cierto, no sé si usted ha visto las imágenes que poníamos el otro día del aeropuerto de Los Jardines, de la zona jardinada del aeropuerto de Lanzarote, y daba pena del abandono que tienen. Yo, con respecto al aeropuerto, uno de mis grandes retos como presidente de la Cámara, yo ya estoy trabajando con AENA, tengo la suerte que en el Comité Nacional de Cámara España está el presidente de AENA y está la directora general, y hemos estado hablando de que hay que hacer una inversión importante en esta instalación. Se lo merece. Tenemos un aeropuerto donde únicamente, pues si no recuerdo mal, el otro día los mirábamos, la terminal de pasajeros nacionales e internacionales, creo que la última inversión se hizo hace 30 años o 20 y pico años, que fue cuando se hizo. Oiga, yo creo que ya tenemos que trabajar. Estuve hablando con ellos y ¿qué le dijeron? Bueno, que el aeropuerto de Lanzarote va a entrar dentro de las inversiones en los próximos años, y hay que hacer. Tenemos ya es hora, porque hay que. Pero no aparte de ser uno de los aeropuertos que más beneficios, no digo en la época de la pandemia, pero antes de la pandemia, que más beneficios daba a la propia AENA. Y con respecto a embellecerlo, pues también creo que el nuevo presidente pues tiene pensado hacer algunas actuaciones importantes, y yo creo que
que son necesarias de embellecer nuestra entrada y salida, y con AENA también vamos a trabajar para ver si, incluso con colaboración con la primera institución, que fue una de las propuestas que a lo mejor, pues mira, justamente el día 12 vuelvo a tener comité y se lo voy a comentar, que a lo mejor se puede llegar a algún convenio entre Cabildo y AENA para hacer para que eso, esto, justamente. para embellecer estos jardines, pues porque mire, a lo mejor es algo tan sencillo y con un coste tan bajo que lo que podíamos hacer es darle un lavado de cara al aeropuerto y sobre todo poner nuestra identidad, nuestra imagen, y que el aeropuerto, cuando sale el turista o se va, se quede con una buena sensación. Yo sinceramente, José, creo que lo que hay que hacer es ir a Madrid, porque aquí usted sabe que los directores de aquí no tienen prácticamente autonomía, hacen lo que pueden, el día a día y punto. Pero yo sinceramente, por los años que llevo de experiencia, es una vergüenza que AENA tenga ahora mismo como tiene el aeropuerto de Lanzarote, la zona de la jardinada. Y eso es simplemente contratar a una empresa, simplemente para que todos los días cuide los jardines, pode y riegue. Es que no hay que hacer nada más, quitar las julagas y hacer eso. Y después lo que dice usted ya es una cosa que sería mucho mejor todavía, que ya es poner plantas autóctonas, en fin, hacer ya un jardín que se quiera como algo especial. Pero lo que tienen que hacer, y dinero ganan, y usted lo sabe. Lo básico. Claro, pero es que lo que no puede tener es que la entrada principal de Lanzarote tenga esa imagen. Gloria, nos tenemos que ir ya corriendo. Bien, pues nada, buen fin de semana. José vaya a seguir trabajando y a ver si las cosas marchan mejor. Lo que usted ha dicho es muy importante, sobre todo en el tema del agua. Yo creo que ahora mismo es el asunto. El plan insular es importantísimo, pero el asunto del agua, insisto, se ha colocado en el primer lugar de la urgencia. Sí, el asunto del agua debería de haber estado colocado en el primer lugar hace ya como mínimo 5 o 6 años. Nosotros regresamos mañana, el lunes, y vamos a hablar del gobierno. Buenas tardes.